Tal y como he dicho en el punto de la introducción, este tema, al menos en lo que respecta a deportes de combate, no existen unas recomendaciones para cada deporte. Es decir, no vamos a encontrar una recomendación para lucha, para taekwondo, para judo. Así que para realizar este temario me he basado en la literatura más actual y también usando de referencia las recomendaciones actuales generales para los requerimientos que serían los adaptados a deportes de combate, pues ahí deducir para que luego a la práctica simplemente os tengáis que mover en la horquilla del rango de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. En cuanto a también por qué ocurre esto, y es que casi la investigación llevada a cabo en deportes de combate a nivel científico, a nivel de investigación en nutrición deportiva, va dedicada al punto de la pérdida de peso previa al combate. Está más referido a eso. Entonces, era mucho más extenso los siguientes temas, donde había mucha más información que en estos. Así que vamos a intentar enlazarlo y darle la mayor calidad posible a la poca información que exista en este punto. Sí que es verdad que en cuanto a powerlifting y halterofilia, sí que más o menos, aunque también falta literatura, sí que se puede, digamos, compactar un poco más las recomendaciones. Y fisicoculturismo no está metido aquí debido a que todo lo referente a fisicoculturismo, lo que sea el preentrenamiento, ya hemos hablado de él en etapa de volumen y de definición. En cuanto a los deportes de combate, hablamos de hidratos de carbono. Ahora mismo en la recopilación de datos que encontramos en la revisión de Fernando Mata de 2018, lo que ya nos empiezan a introducir es que los hidratos de carbono en la modalidad de deporte de combate van a ser el principal sustrato energético. Esto es totalmente obvio ya que la glucólisis anaeróbica es el metabolismo que más contribuye, porque recordemos que estamos hablando de un deporte intermitente, de parones, de movimientos explosivos, y la resistencia apenas tiene cabida aquí. O sea, la grasa aquí no tiene ningún tipo de sentido a nivel de sustrato energético. Al menos también podríamos pensar que a nivel de entrenamiento sí que haría falta, pero eso ya estaría adaptado dentro de cuando se ve la planificación de la temporada. Puede haber entrenamiento de resistencia, pero es un hecho de que cuando en un deporte está enfocado a algo, se va a entrenar las características que ya lo hemos visto, pues velocidad, potencia, fuerza o agilidad. ¿Esto en qué afecta? Pues ahora mismo, en cuanto si hay una disminución de las reservas de glucógeno a nivel de hidratos de carbono, esto conlleva una disminución en el reclutamiento de las fibras musculares tipo 2 en detrimento de las tipo 1. De este modo, un agotamiento de las reservas va a disminuir los niveles de fuerza y de potencia. Esto es así, ya sabemos que la capacidad glucolítica de las fibras musculares es diferente, como hemos visto en otros temas. En cuanto a la evaluación de cómo contrarrestar el vaciamiento de los depósitos de glucógeno, lo vamos a ver en los siguientes temas. Más o menos, ¿cuál es el resumen o los consensos que encontramos ahora mismo en la literatura científica? Pues que más o menos que se consuman 10 de hidrato de carbono que contengan entre 10 y 12 gramos por kilo de peso de hidrato de carbono. Aviso de que esto ahora mismo es lo que pone en la literatura, pero os recuerdo que siempre tenéis que bajar estos rangos, porque por ejemplo, sin ir más lejos, si estamos hablando de chicas, estos de normal, estos tipos de cantidades de gramos de hidrato de carbono se suelen sobreestimar. Así que yo siempre tiraría por lo bajo y ya luego iría subiendo, porque para llegar a, como ya sabemos, hemos visto en otros puntos, esto tiene que ser para horas de realización de ejercicio muy largas. En cuanto al entrenamiento, pues 3-4 horas antes de cualquier sesión, 200-300 gramos de hidrato de carbono, la distribución en pues, pequeñas cantidades, más o menos vienen siendo las mismas recomendaciones que en el resto de deportes que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, el uso de bebidas de suplementos isotónicas para la reposición de líquido, la hidratación. Todo en función de
para recuperación, pues, en función del entrenamiento que vaya a tener el deportista. Por ejemplo, periodos cortos de recuperación entre sesiones, pues hacer la recuperación de glucógeno, consumir grandes ingestas inmediatamente sin que haya problemas gastrointestinales. Todo lo que hemos visto en anteriores temas. En cuanto a proteínas, no me voy a extender mucho más. Las recomendaciones son de 1,8 a 2,4 gramos por kilo de peso y día. ¿De qué va a depender si nos movemos en un rango inferior o mayor? Pues sin duda alguna cuando nos vayamos aproximando a esa pérdida de peso. Para que no recordemos que cuanto menos el porcentaje de grasa, como hemos visto en las etapas de definición, a menor porcentaje de grasa, mayor probabilidad y de pérdida de masa muscular, entonces ahí es donde entrará el mayor rango. En cuanto a grasas, importante el tema de la vitamina D, que esto ya también lo vimos en natación. El tema de la vitamina D, porque también este tipo de deporte se realiza a indoor, por lo tanto no les da la luz solar. Y bueno, en las cantidades sería de lípidos de entre 20 y 25% de la ingesta energética total. Pasamos ahora sí a hablar de halterofilia y bueno, también existe poca literatura, pero bueno, vamos a usar de referencia la revisión sistemática que se hace de las características dietéticas o de los hábitos dietéticos y de la composición corporal en halterófilos de élite, que se realizó en 2017. Y bueno, lo que se vio es que pues, la ingesta calórica estaba por encima de las 3.000 calorías. En la distribución de macros, más o menos carbohidratos mayor del 50%, grasas mayor o igual del 30% y las proteínas entre 1,6 y 3 gramos. Además, la composición corporal que se vio en las poblaciones de halterófilos fue que estaba por encima del 10% y por debajo del 20%. Nos encontramos que ahora mismo las recomendaciones para halterófilos de élite vienen estando entre 4 y 7 gramos por kilo de peso y día, que justamente son las que coinciden con los requerimientos de entrenamiento de fuerza, o sea, de deportes de fuerza. En cuanto a las proteínas, sí que es verdad que están asociados a una alta ingesta de proteínas, pero que justo las modalidades de fuerza, las recomendaciones que nos encontramos es de 1,6 a 2 gramos por kilo de peso y día. Como ya sabemos, consumos por encima pues tampoco ofrecen ventajas ni nada por el estilo. Lo único que ya sabemos que dependiendo del porcentaje de grasa pues nos puede convenir subir o bajar este rango. En cuanto al resto de la ingesta, pues debe ser constituido por las grasas del 20 al 30% para el transporte de vitamina liposoluble, la formación de membranas celulares. Bien, en estos estudios de la revisión, ¿qué ocurre? ¿Qué se observó? Sí que es verdad que se ha encontrado como que había como unos valores más altos en la ingesta de grasa y que eso puede explicar los porcentajes de masa grasa por encima de los valores de referencia en algunos estudios. Pero sí que es verdad que cuanto más reciente era el estudio parecía que los macros se iban ajustando más a las recomendaciones. Solamente hay en 2 estudios donde la distribución de macronutrientes es afín a lo recomendado por la literatura científica. En cuanto al porcentaje de grasa ideal para deportes de fuerza en los que existen categorías de peso, parece ser que el 10-12% de grasa corporal es el óptimo para optimizar, valga la redundancia, la relación peso corporal y fuerza. Excepto, como ya hemos visto en otros temas, en las categorías de peso sin límite, es decir, en los pesos pesados. Tan solo en esta revisión se ha visto que los trabajos que encontramos porcentajes de grasa corporal aceptables dentro de la literatura científica eran aquellos en los que más o menos los macronutrientes estaban dentro de los límites. En cuanto a los estándares de proteínas, se ha visto que, bueno, dentro del rango de 1,6 y 2, que los estudios solamente existen 2 que muestran un excesivo consumo, que son de 3 gramos por kilo de peso. Ya sabemos que esto no ofrece ningún tipo de ventaja respecto a las adaptaciones al entrenamiento, pero sí que es verdad que recordemos que unos valores más altos de proteína sí que nos aseguran pues una menor pérdida de masa magra si por ejemplo el deportista tiene un porcentaje de grasa más bajo o está en proceso de definición. En cuanto a las grasas, un consumo de grasas se ha visto que es superior a las recomendaciones del 30% del total, al menos en 2 casos. En los demás estudios se muestran ingestas por encima del 35%, lo cual pues afecta al rendimiento, ya que puede ser la razón de los elevados porcentajes de grasa corporal.
Como bien sabemos, ahora mismo un aumentado consumo de grasas no ofrece ningún tipo de efecto positivo en el rendimiento deportivo, ya que la halterofilia es un deporte puramente anaeróbico. Como conclusión, nos movemos en rangos de 4 a 7 gramos por kilo de peso y día de hidrato de carbono, de 1,6 y 2 gramos por kilo de peso en proteínas y por último en balance de un 30 a 35% de grasa. Por último, ahora sí hablamos del powerlifting. Actualmente la ISSN recomienda de 50 a 80 kilocalorías por kilo día para los atletas de fuerza que participan en un entrenamiento intenso. Las recomendaciones además son de macronutrientes, incluyen proteínas de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso, de 5 a 8 gramos por kilo de peso en cuanto a hidratos y un 30% de calorías totales en cuanto a la grasa. Con este vídeo me gustaría explicar a los alumnos algo que a nivel de nutrición deportiva no es que tenga mucho interés, pero sí que es verdad que es un mito y algo pues que mejor para hablarlo que en una asignatura donde hablamos de deporte de combate. Y esto es el famoso desayuno de Rocky Balboa. Bueno, en la película vemos cómo el boxeador se levanta y se hace 3 huevos en un vaso y se los bebe tal cual. Esto al final yo creo que la gente apelando al sentido común no le hizo mucho caso, pero sí que es verdad que aún hay gente o se llega a extender, pues, vamos, que no se ha llegado a cuestionar esto, ¿no? Y bueno, la realidad es que la biodisponibilidad proteica del huevo, y dependiendo de su cocinado, pues varía enormemente. Y es que cuando cocinamos el huevo, esta biodisponibilidad proteica aumenta en más del 50%, es decir, para la absorción de esas proteínas. En cambio, si lo consumimos fresco, sin cocción, pues aparecen también riesgos a nivel microbiano. Y además los antinutrientes impiden la total absorción proteica. Estos antinutrientes son la vidina y el ovomucoide. En general el huevo es un alimento que la verdad que creo que crea bastante controversia aún hoy en día, pues se aumenta el riesgo cardiovascular, si es sano tomar o saludable tomar más de 2 huevos al día y mil cosas, cuando es un alimento la verdad que a nivel nutricional muy completo y que se le tenga más miedo al huevo que a lo mejor a un donut o a la comida basura, pues me sigue pareciendo muy curioso. Aquí os dejo el fragmento de una entrevista que hice para un periódico español y donde justamente hablo de esto, se habla de todo el tema de los huevos, pero de eso, del mito de Rocky Balboa, ¿no? Tomándose los huevos crudos. Y es que esto al final lo que podría conseguir más que otra cosa, aparte de que rinda correctamente, es que uno no lo digiera, por lo tanto ya sabemos a nivel de gastrointestinal las molestias que eso podría provocar. Y además que podría haber, dependiendo de la época del año, Rocky Balboa podría haber pillado una salmonelosis. Por último, para finalizar con el tema, debemos destacar lo siguiente. Bueno, como ya bien dicho, aunque este tema se titula preentrenamiento, competición, básicamente vamos a hablar de todo el tema de la pocos datos que hay acerca de la nutrición para el entrenamiento de deportes de combate y de halterofilia y powerlifting, porque en el siguiente tema vamos a hablar ya de pues pérdida de peso previa a la competición y esas cosas. Entonces, bueno, en cuanto a deportes de combate, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues ahora mismo, de hidratos de carbono de 10 a 12 gramos por kilo de peso y día, pero siempre intentando ajustarse a rangos menores para evitar un exceso de grasa. Hay que ajustar al deportista. En cuanto a las comidas, que contengan de 200 a 300 gramos de hidrato de carbono, 3-4 horas antes de cualquier sesión de entrenamiento, otra vez a lo mismo, que le tiene que sentar bien al deportista, si no, no vale de nada. En el tema de proteínas, de 1,8 a 2 gramos por kilo de peso y día. También esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, si está en una pérdida de peso o lo que sea, cuanto mayor sea, menos sea el porcentaje de grasa, mayor será la cantidad de proteínas que debe ingerir. Y en cuanto a grasas, ten en cuenta
el tema de la vitamina D y que las grasas se mantengan entre un 20-25%. Por último ya, en cuanto a halterofilia y powerlifting, bueno, en el tema hemos visto pues diferentes estudios y lo que muestran, pero básicamente las recomendaciones que hay actualmente en cuanto a deporte de fuerza es proteína de 1,6 a 2 gramos por kilo de peso, de hidrato de carbono de 4 a 7 gramos por kilo de peso y de grasas de 20 a 30. Deciros, en la literatura científica os vais a encontrar con que de 5 a 8, de 1,7 a 2 con algo. Siempre van a variar un gramo arriba, un gramo abajo, pero más o menos que entendáis dónde suele estar el mínimo y el máximo.